es importante en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Es relacionado con lo que estamos hablando, ¿sí? Después tenemos la vitamina B12 o cianocobalamina, ¿sí? Este tiene otros elementos, digamos, que se aparecen aquí como cobalto, fósforo y un grupo ciano, ¿sí? El grupo ciano es el carbono unido al nitrógeno, ¿sí? Que está dentro de la molécula también. La estructura básica es la cobalamina, que se une a un grupo cianuro para formar la cianocobalamina, ¿sí? Bueno, es estable a temperaturas elevadas, está exclusivamente en alimentos que son de origen animal, ¿sí? Y también se sintetiza en la flora intestinal. En cuanto a la vitaminosis, tenemos una anemia perniciosa, lesiones en el sistema nervioso, bueno, hay toda una serie de reacciones que surgen como con la deficiencia de esta vitamina, ¿sí? Las lactantes de madres con carencia de vitamina B12 pueden sufrir alteraciones en el crecimiento, ¿sí? En el crecimiento del bebé. Por eso puede ser que también, como dice, se relaciona con consumirla también durante el embarazo a estas vitaminas, ¿sí? Bueno, vamos con la otra vitamina. Ya hemos visto toda la vitamina del complejo B y ahora vemos la vitamina C, que también es hidrosoluble, ¿sí? La vitamina C se llama ácido ascórbico, ¿sí? Es biológicamente activo, es el isómero L, ¿sí? Y el isómero D es inactivo. Y eso tenganlo en cuenta porque normalmente era al revés, ¿se acuerdan? Es soluble en agua y es insoluble en solventes orgánicos. Aquí yo les he puesto, digamos, cuáles eran las formas en las que se podía presentar. Tenemos aquí como ácido ascórbico. Aquí lo que hace es perder, digamos, dos átomos de hidrógeno, forma el ácido L de hidroascórbico. El nombre de hidro es porque le hemos sacado dos hidrógenos, ¿se acuerdan? Y después tenemos una tercera forma en cuanto a la conformación, vamos a decir así, de la molécula, que ahí, digamos, sufre una adición de una molécula de agua, ¿sí? Y digamos, es la que es inactiva, ¿sí? Ahí les he puesto, bueno, la reacción de hidratación, que es esta última, se forma ácido 2,3-diceto L-glulónico, que es inactivo, ¿sí? O sea, vamos a decir así, dentro de estas estructuras, estas dos, digamos, son las útiles y esta no la aprovechamos como vitamina, vamos a decirlo así, ¿sí? En las fuentes naturales tenemos en los frutos cítricos, vegetales, y en estos últimos existe pérdida durante la cocción, ¿sí? Porque es soluble en agua, ¿sí? En la vitaminosis, ya le había nombrado el profe en la clase anterior, lo más común, digamos, es la enfermedad de escorbuto. Se caracteriza por anemia, dolor de articulación, inflamación, sangrado de encías, debilidad, defecto de calcificación en los huesos. Bueno, es todo un cuadro clínico bastante complejo, digamos, con esta enfermedad. Interviene en la formación del colágeno, en la síntesis de hormonas, en la absorción de hierro, en la acción antioxidante, ¿sí? O sea, es bastante importante esta vitamina, ¿sí? Por ahí, digamos, hay cosas que con el transcurso, digamos, del desarrollo de su carrera, es importante que la vayan conociendo. Por ejemplo, si es que yo sé que tengo, supongamos, una ensalada, vamos a decir así, de hojas de espinaca, que sé que tiene una buena concentración de iones hierro, ¿sí? Para que yo aproveche, vamos a decir así, la mayor cantidad de ese hierro, ¿sí? Hay algo que también tienen que tener en cuenta ustedes, que se llama la biodisponibilidad. O sea, de la cantidad que tiene el alimento de ese micro o macronutriente, ¿qué tanto lo puedo aprovechar yo? Vamos a decir así, ¿sí? Entonces, si yo sé que la vitamina C me ayuda a que yo pueda asimilar o aumentar la biodisponibilidad de un ion hierro que está en una ensalada, supongamos de espinaca,
va a ser preferible que en vez de echarle vinagre le eche limón. ¿Sí? Entonces, por ahí son pequeñas cosas que suman, digamos, vamos a decir así, a los buenos hábitos alimentarios, vamos a decirlo así. ¿Sí? ¿Cómo? En parte sí, porque al cocinarlo hemos dicho que son hidrosolubles y se pierden por la cocción. ¿Sí? Muchas veces algunos vegetales, hay gente que lo que hace es cocinarlos al vapor. ¿Sí? Al cocinarlos al vapor, no, claro, no los estamos perdiendo dentro de lo que sería el agua de cocción. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, bueno, hay otro tipo de reacciones que se agregan también ahí. Hay otro tipo de reacciones durante la cocción por contacto directo. ¿Sí? Bien, y bueno, aquí le he puesto un cuadrito resumen, digamos, de las funciones asociadas a las vitaminas con lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Bueno, no se ve muy bien aquí. En qué están relacionadas, digamos, vinculadas cada vitamina de la que hemos estado nombrando. Por ejemplo, la B interviene en el metabolismo de carbohidratos formando coenzimas. La vitamina A en la coagulación sanguínea, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? La vitamina A, bueno, en la constitución de la piel, en los huesos, en la vista, en los dientes, ¿sí? Este es como un cuadro de resumen, digamos, como para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? De todas maneras, ustedes lo que pueden hacer es buscar. Si a ustedes les resulta más fácil estudiar con cuadro, busquen como imágenes de cuadro, tanto de las hidrosolubles como las liposolubles. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bien. Sí, ya lo vamos a... ahora lo que vamos a hacer es ver, digamos, lo que sería el balance hidromineral. ¿Sí? Por un lado, vemos que, recuerden que todas las reacciones en el organismo, ¿sí?, ocurren en un medio acuoso. ¿Sí? Entonces, es importante la concentración de agua tanto dentro como fuera de la célula. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Y también vamos a ver qué importancia tienen los iones metálicos que están presentes dentro y fuera de la célula. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a entrar un poco más en profundidad en este tipo de balance. En el balance hidromineral, por detallar, digamos, las cantidades de agua dentro del organismo, en el hombre tenemos un 60%, en la mujer un 55%, en un lactante un 77%, la cantidad de agua en el cuerpo. ¿Sí? Esta pequeña diferencia que hay entre el hombre y la mujer, más que nada es referida a un 5% más de tejido adiposo que tiene la mujer con respecto al hombre. Normalmente es lo que se considera, digamos, como aceptable, vamos a decirlo así. La distribución del agua en el organismo, hemos dicho que podría ser intracelular, agua que está dentro de la célula, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta que la permeabilidad selectiva, no sé si se acuerdan de biología, de la membrana plasmática de la célula, es la responsable de la diferencia de la composición química tanto dentro y fuera de la célula. ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? Bien, después tenemos, en lo que se refiere al contenido de agua extracelular, fuera de la célula, es el medio que rodea a la célula. O sea, recuerden que siempre la célula lo que hace es tomar nutrientes, ¿sí?, y expulsar, digamos, sus metabolitos o sus desechos fuera de la célula. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre regulada por la acción de la membrana. ¿Sí? Bueno, aquí yo lo que he hecho es
mostrarles unos pequeños cuadritos en cómo se va distribuyendo los contenidos de agua dentro y fuera de la célula. Si ustedes ven tanto en el hombre, en la mujer, en el lactante, siempre esto es lo que sería los contenidos de agua dentro de la célula y esto sería fuera. Siempre dentro de la célula tenemos una cantidad mayor de agua, ¿sí? Siempre la célula lo que va a hacer es tratar de concentrar bien una buena cantidad de iones, ¿sí?, dentro de la célula y siempre va a haber una tendencia natural del agua hacia entrar en la célula. Obviamente ella regula el paso, porque si no deja de entrar agua, llega un momento que puede reventar la célula. ¿Sí? Bien. En lo que respecta al balance hídrico, para un día en 24 horas, aquí les he puesto, digamos, cómo serían los ingresos y los egresos, y cómo se distribuyen esas proporciones, vamos a decir así, en cuanto a bebidas, los alimentos sólidos, el agua metabólica, producto, digamos, de las reacciones. Profe, no estoy entendiendo bien qué es el balance hídrico. El balance hídrico se refiere a las cantidades de agua que hay, tanto dentro y fuera de la célula. Eso es balance hídrico. Cuando hablamos de balance hidromineral, le agregamos a este balance de agua concentraciones de iones que están disueltos también. ¿Sí? La cantidad que hay dentro, fuera de los Claro. Claro. Cuando estamos ahí, chicos. Cuando hablo de balance hídrico, hablo de balance de agua, dentro y fuera de la célula. Si yo les digo balance hidromineral, no solamente estoy teniendo en cuenta la cantidad de agua, sino también de los minerales, o sea, cationes y aniones que están dentro y fuera de la célula. ¿Sí? Bien. La composición iónica de los líquidos corporales, aquí yo lo que he hecho es marcarle, digamos, la separación del agua en el organismo, tanto intra como extracelular, tiene utilidad biológica y clínica. ¿Sí? O sea, siempre hay mecanismos de regulación que utiliza la célula para establecer las diferencias de concentraciones que tengo de los iones, tanto de los iones como del agua. ¿Sí? Recuerden que había diferentes mecanismos de transporte que utilizaba la célula. Algunos eran activos, otros eran una difusión facilitada, ¿sí? O transportes pasivos. ¿Se acuerdan que han visto eso en capítulos anteriores? ¿Sí? Bien. Los principales cationes, aquí yo les he puesto, bueno, tenemos el sodio extracelular, potasio intracelular, los aniones que serían con carga negativa, cloruro extracelular, y los intracelular tenemos fosfatos, proteinatos y sulfatos. ¿Sí? ¿Pero eso tiene relación con la bomba de sodio y potasio? Tiene relación, claro que tiene relación. ¿Por qué? Justamente porque son los más comunes que están fuera de la célula, el cloruro y el sodio, porque están presentes, digamos, en una cantidad mayor que los demás. Si la célula si justamente tiene que trabajar con la bomba de sodio y potasio, ¿sí? los conserva los iones potasio en mayor cantidad dentro de la célula. ¿Por qué? Porque tengo de sobra el sodio fuera de la célula. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la concentración de sodio siempre va a ser mayor fuera que dentro de la célula. ¿Sí, chicos? Lo mismo pasa con los cloruros. Siempre hay mayor cantidad de cloruro fuera que dentro de la célula. Bien. Por protones. Bien. Sí. Y bueno, dentro de la célula, supongamos, como habíamos dicho que teníamos una membrana semipermeable, ¿sí? Esa membrana semipermeable, por ejemplo, no va a dejar pasar moléculas que son grandes, como por ejemplo un fosfato, un proteinato, un sulfato, ¿sí? Son moléculas más grandes que por ahí puede ser que pasen fuera, digamos, de la membrana, pero es poco probable.
Y si es que pasan, seguramente pasan como consecuencia de una reacción. ¿Cómo? Sí, está un poco más detallado sí, en el libro. ¿Sí? Con respecto a la ósmosis, ¿sí? Este es un concepto que por ahí no sé si lo han visto en otra materia. La ósmosis es una propiedad que tiene el agua de migrar hacia donde hay una mayor concentración de solutos. ¿Sí? Eso es una propiedad del agua. ¿Estamos? Donde justamente si yo tengo una cantidad importante de iones dentro de la célula, siempre va a haber una tendencia del agua a meterse dentro de la célula y eso hace que la célula pueda mantenerse turgente, o sea, firme en cuanto a su contenido de agua. Que no le falte agua para todas sus reacciones que necesita realizar dentro de la célula. ¿Estamos, chicos? ¿Por ahí atrás? ¿Sí? Bien. Recuerden ustedes que esta tendencia, digamos, o esta propiedad del agua es importante para un montón de reacciones que van a suceder como consecuencia de las diferentes concentraciones de iones que tengo de los dos lados de la membrana. ¿Sí, chicos? Bien. Ahí en el libro les menciona, digamos, el equilibrio de Shields-Donan. Shields era un investigador que lo que ha hecho es hacer un ensayo con una membrana semipermeable, ¿sí? Vamos a decir así, lo que ha hecho es tratar de recrear de cómo sería el comportamiento como si fuera la membrana plasmática, que es semipermeable, y lo que ha hecho es poner diferentes concentraciones de iones, tanto de cationes como aniones de un lado y cationes y aniones del otro lado. Y de un lado lo que ha hecho es poner un proteinato, o sea, proteínas. ¿Sí? Obviamente habíamos dicho que como eran grandes las proteínas, no era tan fácil de que atraviesen esa membrana semipermeable. ¿Sí? Entonces, al partir de diferentes concentraciones de cationes y aniones, siempre había una tendencia natural a que se equilibren las cargas, o sea, que se crucen, vamos a decir así, a través de la membrana y sus cationes y aniones para equilibrar las cargas. ¿Sí? Vamos a decir así, siempre, digamos, en todas las reacciones que ocurren en la naturaleza, siempre las reacciones ocurren con una tendencia hacia un equilibrio, con un estado de menor energía. ¿Estamos, chicos? No sé si por ahí lo han visto en otras materias. Normalmente eso abarca, vamos a decir así, términos que se incluyen, vamos a decir así, dentro de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, justamente, este investigador Shields es un investigador importante dentro de lo que son los fenómenos termodinámicos, de cómo suceden, vamos a decir así, en la naturaleza. Entonces, él lo que ha hecho es recrear, vamos a decir así, de cómo sería este comportamiento con la membrana semipermeable en la célula. ¿Sí? Pueden verlo, digamos, el ejemplo está en el libro, en detalle, ¿sí? Y bueno, aquí yo lo que he hecho es marcarle, digamos, qué consideraciones había hecho él, ¿sí? Para recrear esta reacción. Bueno, ahí los puntos que él marca son que las proteínas actúan como aniones. Las proteínas por su tamaño no pueden atravesar la membrana, mientras que los demás iones sí. Existe una distribución desigual de las cargas en ambos lados de la membrana. La presión osmótica es superior en el compartimiento de las proteínas, ¿sí? Siempre tengo que tener mayor presión. Habíamos dicho que las proteínas estaban del lado de adentro de la célula, ¿sí? Y bueno, ahí, una vez alcanzado el equilibrio de las cargas, en ambos lados de la membrana la presión osmótica alcanza un valor mínimo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, digamos, no llega a cero, vamos a decirlo así. Y aquí hay un concepto importante que les marca el libro, que es la osmolaridad, ¿sí? Es importante que empiecen a ver, digamos,
cómo se expresan, vamos a decir así, las concentraciones de los iones. ¿Sí? Por ahí, digamos, no sé si ya lo han visto en otra materia, es una manera de expresar la concentración en número de partículas dispersas por unidad de peso del solvente. ¿Sí? O sea, cómo yo expreso una concentración referida, digamos, a 1000 gramos de solvente o a 1000 gramos de agua, supongamos, es lo más común. ¿Sí? Para una solución 1 molar se toma como referencia el número de Avogadro de partículas, ¿sí? Que es 6,023 por 10 a la 23 partículas para 1000 gramos de solvente. ¿Sí? O sea, ¿por qué les he puesto esto? Porque me interesa que tengan bien claro, digamos, el concepto cuando ustedes por ahí se agarran otro libro, tengan en cuenta, digamos, la importancia de poder expresar, digamos, la concentración de los iones. ¿Sí, chicos? Y bueno, otro concepto que aparece también es la presión oncótica. ¿Sí? O sea, hablamos de presión osmótica en el caso del agua, y oncótica está relacionada, vamos a decir así, a las proteínas, a las diferencias de concentración, digamos, que yo tengo de ambos lados de la membrana con las proteínas. ¿Sí? Con respecto a los componentes minerales, vamos ya a entrar, vamos a decir así, en los minerales que están presentes dentro de la célula. ¿Sí? Teníamos, ocupan solo el 3% del peso de un adulto. ¿Sí? Todos los minerales que están presentes dentro del cuerpo. O sea, hay algunas bibliografías que lo toman como que es un 2%, pero normalmente lo que es aceptado es un 3%. ¿Sí? También esto puede variar también, depende de la edad de la persona. No es lo mismo un niño que un adulto, o en el caso de un adolescente que está en crecimiento, un anciano. ¿Sí? Por ahí, digamos, las concentraciones estas pueden variar de acuerdo a la edad. ¿Sí? Este tipo, digamos, de minerales están presentes, digamos, son importantes para las funciones fisiológicas. ¿Sí? Como primero vamos a ver el sodio. Ahí yo les he puesto, digamos, como un resumen, digamos, de cuáles son las cosas importantes, digamos, de este catión. Tenemos una concentración de 60 miliequivalentes por kilogramo de peso. ¿Sí? Busquen, por ahí, no sé si lo han visto ya en otra materia, busquen qué es un miliequivalente. ¿Sí? ¿Qué es un equivalente químico? ¿Sí? Por ahí, digamos, puede quedar como al pasar, digamos, esta concentración, este valor, este número, pero me interesa que sepan, digamos, qué es un mol, qué es un equivalente químico. ¿Sí? Me interesa que formen, digamos, una base de conocimiento de química también. Tenemos la distribución, tenemos un 55% en el líquido extracelular, un 40% está en el hueso y un 5% dentro de la célula. ¿Sí? El movimiento de estos iones es regulado por la bomba de sodio. ¿Sí? Eso ya lo habían nombrado ahí nuestros compañeros. En el líquido extracelular es el responsable de la mitad de la presión osmótica. Fíjense qué importante que es el sodio. Y la principal vía de eliminación es la orina. ¿Sí? La reabsorción, digamos, de este ion sodio es controlada por dos hormonas que son la angiotensina 2 y la aldosterona. ¿Sí? O sea, sí les está un poco más detallado, digamos, en el libro cómo actúan, digamos, estas hormonas. Vamos con el potasio. El potasio habíamos dicho que era un ion que era bastante importante justamente por la bomba de sodio de potasio. ¿Sí? La concentración que se requiere, que tenemos más o menos, es de 50 miliequivalentes por kilogramo de peso. Hay un 2% fuera de la célula y
un 98% dentro de la célula. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siempre estaba en mayor concentración dentro de la célula, el potasio? ¿Sí? El órgano responsable de su balance y excreción es el riñón, aproximadamente con un 90% de lo que hace circular el riñón, y el 10% se elimina a través del sudor. ¿Sí? Participa en la síntesis de proteínas y glucógeno. Las relaciones de concentración, tanto dentro de la célula como fuera de la célula, son esenciales para la función nerviosa y muscular. O sea, es importante regular las concentraciones dentro y fuera de la célula. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que le he marcado es que justamente la insulina promueve la entrada de potasio en la célula. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la insulina? Que la nombró el profe. Bien. El cloruro es un cation, es un anión, perdón, con carga negativa. Tiene una concentración de 30 miliequivalentes por kilogramo de peso. Hay un 88% fuera de la célula, un 12% dentro de la célula. ¿Sí? ¿Se acuerdan que os he dicho que estaba en mayor concentración fuera de la célula? La ingesta de cloruro es paralela a la del sodio, porque normalmente está presente el cloruro de sodio en los alimentos. ¿Sí? Y tanto su eliminación como reabsorción interviene el riñón como órgano regulador. ¿Sí? Las variaciones del contenido de cloro en el organismo suelen ser paralelas a las del sodio. ¿Sí? Siempre están relacionados, digamos, las concentraciones o el balance, digamos, entre uno y otro. ¿Sí? Hay otro ion importante, digamos, que no está dentro de lo que son estos iones de origen mineral, vamos a decirlo así, que son los protones. ¿Sí? Los protones también es importante que los vean porque aparecen, digamos, en otras reacciones fisiológicas, y hay otras moléculas que también son importantes, como los bicarbonatos. ¿Sí? También son importantes para reacciones específicas en la célula. ¿Sí? Yo no los he incluido aquí porque justamente me interesaba llegar, digamos, a estos elementos que son de origen mineral. ¿Sí? Con respecto al calcio, el calcio tiene una concentración aproximadamente del 2% del peso corporal. ¿Sí? O sea, hay una cantidad importante, digamos, del calcio. El 99% está en el tejido óseo, o sea, en los huesos, y un 1% en líquidos intravasculares. ¿Sí? En el plasma se encuentra en tres formas. Hay tres formas que lo podemos encontrar. Como calcio iónico, un 50%, el que está unido a proteínas es un 40%, y un no ionizable, que es un 10%. El tejido óseo actúa como reservorio de calcio. O sea, cuando falta calcio, digamos, dentro del organismo, hay mecanismos que se activan para ceder, digamos, este ion fuera, digamos, de los huesos para cubrir esas deficiencias. ¿Sí? A partir de los 45 años disminuye la densidad ósea, ¿sí? Disminuye la densidad de los huesos a razón de 5% cada 10 años. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de ello, surge normalmente en la tercera edad la enfermedad de osteoporosis, ¿sí? Que afecta, más que nada afecta a las mujeres, que por lo general luego de la etapa de maternidad, ¿sí? Surge, digamos, deficiencia, digamos, de este ion que es el calcio. ¿Sí? Y bueno, otra cosa que les quería marcar, que hay una mayor biodisponibilidad en alimentos lácteos. ¿Sí? Por ahí, digamos, yo puedo tener un alimento que tiene una gran cantidad de calcio, ¿sí? Pero hay que ver qué tanto aprovecho yo de ese calcio. ¿Sí? Qué tanto yo lo utilizo con la biodisponibilidad, ¿sí? Para incorporarlo dentro del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la leche, los alimentos que son de origen lácteo, hay una biodisponibilidad alta. O sea, aprovecho todo, prácticamente, el calcio de los alimentos que son de origen lácteo. ¿Sí?
Con respecto al fósforo, este es otro elemento, tengo una concentración, digamos, similar, digamos, dentro de lo que es el hombre y la mujer, 630 gramos a 670 gramos en adultos. Tengo un 90% que está en el tejido óseo, formando la hidroxiapatita, que está formando una molécula junto con el calcio que forman la estructura de los huesos, ¿sí? Y después tengo un 10% que forma ésteres, forma ADN, forma fosfolípidos, forma fosfatos, ¿sí? Toda una serie de moléculas, digamos, que puede formar también el fósforo. Y hay una relación que es importante de 2:1 entre calcio y fósforo, ¿sí? Esto, digamos, es lo que facilita o posibilita una buena absorción de fósforo, ¿sí? O sea, que yo pueda ingerir, digamos, alimentos que tengan una buena relación entre estos dos elementos, ¿sí? Me ayuda a que yo pueda incorporar, digamos, bien el fósforo. Por eso también está relacionado con los alimentos lácteos, ¿sí? Recuerden que la leche también tiene fosfatos y junto con el calcio. ¿Sí, chicos? Bien, entonces esa relación también de 2:1 que yo tengo con el fósforo con respecto al calcio es lo que me ayuda a que yo tenga una buena biodisponibilidad en los alimentos lácteos. ¿Sí, chicos? En las necesidades del adulto tenemos 800 miligramos por día, bueno, en los niños es un poco menor y en los adolescentes y madres es un poco mayor. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? El magnesio, este es otro elemento, tiene una concentración de 30 gramos en adultos, hay un 65% que está dentro de los huesos. Es importante para algunas reacciones enzimáticas, ¿sí? Si ustedes ven algunas reacciones enzimáticas, necesitan que esté presente el magnesio para que se produzca la reacción. O sea, actúa como un catalizador, ¿sí? Los requerimientos son de 350 a 300, digamos, miligramos por día en adultos, y el exceso se elimina a través de la orina. Bueno, en el caso de la reabsorción es regulada por una hormona que se llama paratiroidea. ¿Sí? Eso, después cuando vean la hormona lo pueden profundizar un poco más. Y también es importante en la contracción muscular. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta que es importante. Con respecto al hierro, tenemos una pequeña concentración de hierro, que es 4 gramos en los adultos, y hay una distribución, digamos, dentro de lo que es la cantidad de hierro que está distribuida en cuanto a la hemoglobina. Después tenemos complejos de almacenamiento, mioglobina, enzimas con hierro y moléculas de transporte. ¿Sí? El transporte en sangre por la proteína se hace a través de una proteína que se llama transferrina. ¿Sí? Esa es la proteína que puede transportar el hierro dentro de la sangre. ¿Sí? Y bueno, lo más conocido es la anemia frecuente. La anemia es lo más conocido, digamos, cuando hay deficiencia de hierro. Y es frecuente en países en desarrollo. Más que nada en las primeras etapas de vida, que es la etapa de los lactantes. ¿Sí? Con respecto a las deficiencias de hierro, por ahí, digamos, cuando en las primeras etapas de vida hay deficiencia de hierro, esto justamente causa deficiencias en el desarrollo cognitivo de la persona. ¿Sí? Vamos a decir, es como que cuando ha habido deficiencia de hierro en la etapa de lactancia, queda, vamos a decir así, no puede desarrollar todo su potencial cognitivo la persona cuando ya surgen en etapas posteriores de su vida, ¿sí? Por más que después, a los 5 o 6 años, tenga una buena dosis, vamos a decir así, de hierro, ya ha quedado, digamos, una cicatriz en cuanto a la deficiencia de hierro y en cuanto a su potencial que podría haber desarrollado esa persona, y no lo ha aprovechado en esa primera etapa que es la lactancia.
Y en ¿sí? el embarazo también que no es la anemia cefalopénica, una y la otra la megalovascular, pero no me acuerdo. Sí, bueno, pero en ese caso ya está vinculado a la alimentación de la madre. En este caso sería la alimentación del lactante. ¿Sí? Bien. Vamos con los oligoelementos. Los oligoelementos son otros compuestos, digamos, de origen mineral, que por lo general, ¿por qué se les llama así? Porque están presentes dentro del organismo en cantidades mucho menores que los que hemos venido nombrando hasta ahora, que se llamaban micronutrientes. ¿Sí? Normalmente estos oligoelementos están presentes en el orden de concentración de nanogramo o picogramo. ¿Sí? O sea, nano viene de sería 1 por 10 a la menos 9, sería una parte por 1000 millones. ¿Sí? O sea, 1 por 10 a la menos 9. Es como que yo divido una parte en 1000 millones, 9 ceros. ¿Sí? Para que se den una idea de la pequeña concentración de lo que estamos hablando. Y también hay otros oligoelementos que están en el orden de los picogramos, que sería una parte en 1.000.000 de millones, o sea, 12 ceros, 1 por 10 a la menos 12. ¿Estamos, chicos? No sé si ven más o menos la relación, digamos, la pequeña cantidad de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con el cobre. ¿Sí? El cobre tiene una concentración de 150 miligramos en adulto. Imagínense eso, un adulto normal pesa 70, 80 kilos. Es una pequeña cantidad, es muy pequeña la cantidad de que estamos hablando, ¿sí? Está presente un 50% en el músculo y en el hueso, un 40% formando glóbulos rojos, plasma y otros tejidos, y un 10% en el hígado. ¿Sí? La absorción en el intestino es fluida, o sea, es influida, digamos, por aminoácidos. ¿Sí? Ahí el libro le hace un detalle, digamos, son 2 o 3 aminoácidos que son los que intervienen, digamos, para la absorción, digamos, en el intestino. ¿Sí? La distribución hacia los tejidos es a través de cuproproteínas, o sea, se van enganchando, digamos, adosando, formando enlaces con proteínas. El exceso de cobre induce la producción de radicales libres, daños en el ADN y proteínas. Con respecto al yodo, también tiene una concentración muy baja, que es de 20 a 30 miligramos en un adulto. Casi la totalidad se encuentra en la tiroides, eso ya lo deben haber visto, ¿sí? El resto del músculo, el resto está en los músculos y en otros tejidos, y es un elemento requerido para la síntesis de hormonas. Justamente la deficiencia causa el hipotiroidismo. No sé si lo han visto, por ahí en otra materia lo deben haber visto. Después tenemos otro elemento que es el zinc. También tiene una concentración muy baja, que es de 4 miligramos en adultos. La absorción es favorecida por aminoácidos como lisina, cisteína y glicina. ¿Sí? Se almacena en las células del intestino. ¿Sí? Es un constituyente de importantes enzimas también. Y las deficiencias causan un retardo en el desarrollo y también produce anemia. ¿Sí? Con respecto al manganeso, también tiene una concentración muy baja de 20 miligramos en un adulto, se absorbe en el intestino delgado, no se almacena en el organismo, actúa como cofactor, esto es importante, como cofactor en varias enzimas que pueden ser peptidasas, fosfatasas, carboxilasas, etc. Y la deficiencia de manganeso produce alteraciones en la síntesis de oligosacáridos. ¿Sí? Con respecto al cobalto, bueno, la importancia del cobalto es referida a la vitamina B12. Porque si ustedes ven la vitamina B12, tenemos presente, digamos, un átomo de cobalto que está dentro, digamos, de la vitamina B12, ¿sí?
Más que nada la importancia de este ion es porque está presente en esta vitamina. ¿Sí? Hay uno más, digamos, que está incluido, digamos, dentro de la bibliografía, que es el flúor, que bueno, ya no lo he agregado aquí. El flúor está presente según el Código Alimentario, los niveles dentro del organismo son de 4 miligramos. ¿Sí? 4 miligramos para un adulto. ¿Estamos? Normalmente, cuando las concentraciones de flúor son superiores, ¿sí? Hay una serie de reacciones que justamente no las nombra aquí el libro que tenemos nosotros. Normalmente lo que produce los contenidos elevados de flúor es que causa esquizofrenia. ¿Sí? O normalmente la gente se vuelve violenta. ¿Sí? O sea, el flúor, por ahí digamos el flúor está relacionado, vamos a decir así, muchas veces en algunos lugares, aquí también, ustedes lo van a ver, dentro de Santiago, hay lugares donde las concentraciones de los iones es elevada, como por ejemplo en las termas. ¿Sí? También, claro, produce manchas en los dientes, ¿sí? Combinado también con otros iones como el arsénico, también el flúor con el arsénico van produciendo compuestos químicos que van dañando el esmalte de los dientes. ¿Sí? Entonces, normalmente el Código Alimentario lo que hace es establecer de 4 miligramos la concentración, digamos, para el organismo. ¿Sí? Por ahí, digamos, eso... ¿Cómo? Por ahí, o sea, está relacionado con la esquizofrenia. Por lo general, las personas se vuelven violentas cuando los contenidos de flúor son superiores, digamos, a los 4 miligramos. ¿Sí? Por ahí, digamos, esto puede ser, digamos, alguna explicación o alguna conclusión de que, si ustedes ven en los casos de las termas, la gente es bastante violenta. ¿Sí? Por ahí, digamos, todas las concentraciones, esto de lo que estamos hablando, o sea, por eso yo le había dicho al principio, tengan en cuenta, tomen como referencia lo que dice el Código Alimentario. ¿Sí? El Código Alimentario se divide en distintos capítulos en los cuales ustedes pueden ver, digamos, los valores de referencia, tanto para micronutrientes y para minerales. Oligonutrientes. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Pregunto, la información que más tenemos que ampliar en vitamina es una parte de los oligoelementos, por ejemplo, no es más de lo que nos ha dado. Sí, o sea, yo por eso les digo, o sea, si quieren entrar un poco más en detalle, pueden ver el Código Alimentario, y también yo les había dicho que vean algunos documentos que son de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud. Sí, digamos, por eso algunos valores de referencia, ¿sí? Y después hay otras tablas que ustedes van a usar un poco más adelante en su carrera, podrían empezar a familiarizarse ya con tablas de contenido de vitaminas, por ejemplo, en alimentos. ¿Sí? Normalmente los nutricionistas usan estas tablas, ¿sí? Que tienen valores de referencia en distintos tipos de alimentos. ¿Sí? No lo he incluido. En realidad, o sea, no son tan específicos, vamos a decir así, en algunas reacciones. ¿Sí? Falta hormonas y falta la integración metabólica, sí, que serían los otros dos. Bien. Bueno, con esto terminamos, chicos. ¿Sí?